Está. Con la ayuda de todas las fuerzas electromagnéticas para que Internet funcione de la mejor forma posible y que se escuche y se vea bien. En el caso grave de que vea que se corta mucho, voy a cerrar la cámara. Y bueno, ahora que puse a grabar, ya estamos como proyectándonos en el tiempo y en el espacio, ya estamos proyectándonos en el espacio, ahora vamos a estar proyectándonos en el tiempo porque vamos a ser vistas en el futuro por otras personas. Así que hola a esas personas del futuro. Bienvenidas. Ah, entonces, hoy vamos a mover un poco información en forma de contenidos, como para entender un poco la propuesta, básicamente, como es el primer encuentro, conversar sobre los pilares y sobre el por qué, el estar aquí, para qué, cómo. Pero bueno, como siempre, no tenemos otra forma de entrar a la información sin primero sentir un poco, bajar el cuerpo para ya activar todas las inteligencias de todos los tejidos y poder entrar a la información desde ese lugar, ¿no? Como siempre. Así que puede ser mismo a donde están o si quieren levantarse, dependiendo de sus espacios. Pero vamos a empezar por silenciarnos. Silenciarnos significa en este momento soltar las informaciones en forma de narrativa, en forma de radio, digamos, mental, y generar como un espacio de silencio. Ah, voy a probar ahora a encontrarme con mi ritmo dentro de ese silencio. ¿Cuál es el nivel de agitación de mis partículas? Ah, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Ah, el ritmo mental, si aparece. ¿Con qué ritmo aparecen los pensamientos? ¿En qué ritmo la gravedad me atrae hacia la tierra? ¿Cuál es esa pulsación? Ah, ¿cuál es el ritmo de mi sangre?
en qué velocidad se mueve. Mm. El ritmo de la porosidad de mi piel, en qué ritmo intercambio información con el entorno a través de la piel, en qué ritmo mi piel expulsa también contenidos hacia afuera. Si estoy sudando, en qué ritmo estoy sudando. Ah, muy bien. Entonces, desde esa percepción de todas esas líneas rítmicas que me atraviesan y que soy parte, tomo ese mi lugar interior, tomo ese lugar interno de referencia para relacionarme con los otros, las otras y todas las informaciones que vienen de afuera, desde esta ancla que son mis propios ritmos. Bien, entonces ya puedo ir volviendo ahora al momento presente, externo, para volver a vincularme con informaciones del afuera, sabiendo que van a ser captadas por todos esos tejidos y exactamente le doy a mi cuerpo ahora la posibilidad de hacer los movimientos que le sean necesarios. Ah, ah, ah. Y entonces en esos movimientos descubran qué tipo de movimiento está haciendo, qué tipo de tejido está siendo activado, si es un tejido muscular o si es óseo, si es la piel, si es los órganos internos. Sigo este impulso de esta necesidad de mi cuerpo, de qué es lo que quiere hacer, de cómo se quiere mover y percibo qué tejidos están comprometidos en ese mover. Ujú, eso. Y luego también registro qué tipo de movimiento está pidiendo ese tejido. ¿Es un movimiento duro, sólido? ¿Es un movimiento blando y fluido? ¿Es un movimiento imperceptible de contracción y expansión? Simplemente voy a hacer un registro de quién está envolvido, quién está relacionado con ese movimiento, qué tejidos y qué tipo de movimiento. Y luego también qué me produce
qué tipo de tejido está siendo parte del movimiento, qué tipo de movimiento es y qué efecto genera en mí. Relajación, activación, apertura, ancla. Bien. Quedo 2 minutos más en esa experimentación y aprovecho que hay un tiempo determinado para ir también sintiendo que puedo dar como un cierre, una conclusión de alguna forma a a ese pequeño laboratorio. Bien. Está. Espero que hayan podido percibir un poquito esa, ese movimiento. Voy a escuchar un poquito antes, espera. Está. Eh, Ahí quería traer esa posibilidad de ya empezar a escuchar cuáles son las variantes con las que vamos a empezar a trabajar de una forma así como bien tranquila, bien sentida, sin mucha parafernalia, poder entender un poco de qué va, de forma bien simple y pequeña, entender. Esas 3 preguntas nos ayudan a registrar el movimiento y poder empezar a entender la dinámica del el tipo de activación del movimiento, del tipo de movimiento y los efectos de ese movimiento. Que luego, obviamente, eso tiene mucha profundidad y es como que se va condimentando con cosas diferentes. Yo debería haber puesto esta otra ventana. Bueno. Tudo bem, faz parte. Voy a entonces compartir esto. Ta. Que es como los pilares sobre los cuales vamos a estar trabajando para que podamos también entender cuáles son los conceptos, cuáles son los fundamentos también y entender qué estamos haciendo, ¿no? Porque sí, sabemos que estamos aquí, que es una mentoría en danza ritual medicina. Eso ya lo escuchamos un montón de veces, entonces de alguna forma vamos a tener ciertas ideas de lo que eso significa. El momento este sería para poder como establecer acuerdos y como entender más entre todas de qué se trata, qué estamos intencionando, qué estamos haciendo, qué estamos moviendo.
Entonces aquí yo escribí un poquito sobre como unas consideraciones simples de estos 3 pilares que son danza, ritual y medicina. Entonces, voy a leer y luego vamos a desarrollar un poco sobre cada una de las ideas. En danza, con lo que vamos a considerar no la danza, sino el estado de danza, o sea, la transformación poética de la imagen del cuerpo, un laboratorio de autodescubrimiento a través de la fuerza de mover el movimiento. En nuestra observación no existe la danza como un producto estético, sino como un estado de conciencia amplificada, accesada a través de los cuerpos que mueven el movimiento. Entonces, esa primera idea que es el cuerpo en estado de danza, nos trae como la importancia de que no nuestro interés fuerte no tiene que ver en el resultado de esa danza o cómo esa danza se está viendo, sino en la danza como un estado del ser, el estado en el que estoy siendo atravesada por la danza, no la danza como el producto que sale de ese estado. Entonces, como cuerpo danzante, yo voy a estar siendo atravesada por el estado de danza. Ay, ahí. Voy a estar siendo atravesada por el estado de danza y dentro de ese estado de danza voy a producir una danza. Esa danza es la que ya estoy diciendo que sería el producto. Esa danza como que es lo que se produce, es la obra. Y que es la danza que se considera lo que hoy llamamos de danza, que solo va a estar siendo ejecutado por danzarinos, danzarinas en escenarios y para ser un producto estético. Esto no se trata del producto estético, en absoluto. El producto estético es mero resultado y lo interesante de ese producto estético es que yo puedo producir ese producto estético mismo sin haber atravesado el estado de danza que nos interesa, que puede ser repetición de movimientos. Esto se trata de la inmersión en un estado que va a permitirme salirme de un cuerpo ordinario que viene con un montón de información sobre el comportamiento que debe ejecutar y permitirme salir de lo que en Castaneda y Don Juan le diríamos el punto de encaje, permitirme hacer un movimiento del punto de encaje, o sea, accesar a otro nivel de conciencia. Porque en la codificación corporal, en mis tipos de movimientos ordinarios, voy a estar accionando y activando una red neuronal y de conciencia que es la ordinaria, con la que yo consigo experimentar mi realidad cotidiana. Esto es generar una otra línea de estímulo que va a conectar con otras regiones neuronales y al mismo tiempo va a conseguir accesar a otros niveles y estados de conciencia diferentes al cotidiano. Entonces, básicamente podríamos llamarlo trance. Y en esta danza va a intervenir estos ritmos de los que les estaba trayendo al comienzo. Vamos a comenzar a entender a nuestro cuerpo no simplemente como una materia que se movimienta, sino como un conjunto de dinámicas. Entonces,
cuando empezamos a hablar de este estado de danza, vamos a tener que hablar de este estado de cuerpo y de esta conciencia de cuerpo, que es una conciencia más amplia. En nuestra conciencia cotidiana del cuerpo, el cuerpo es... cualquier cosa, si se está cortando, avísenme, que me dice que está inestable. Que me dice que este cuerpo es de alguna forma inerte y se mantiene más o menos visiblemente parecido. Es como que tiene una coherencia y una consistencia que lo hacen parecer inerte, que lo hacen parecer como no mutable. Entonces, esa es la imagen que desarrollamos dentro de nuestro imaginario colectivo del cuerpo. Es como el lugar conocido, el cuerpo como esta masa relativamente estable, que sí, se va medio que modificando con el tiempo en cuanto se va envejeciendo, Me pero está ¿está cortando, cortando? perdón, se está poco. Sí, está cortando, ¿verdad? Amiga, ¿eso dijiste, NASA, que se estaba cortando? Sí, Está. Voy a... ¿qué hago? Intento un poquito más y si se sigue cortando, ahí le corto la cámara. ¿Está? Está. Bueno. Si puedes retomar un poquito. Sí, de esta otra percepción del cuerpo. de inerte. Claro, Eso, bien. un Está. poquito. Entonces, empezar a observar nuestro cuerpo, a reconocer nuestro cuerpo, no tanto como esta materia inerte, que es la idea más común, digamos, la idea que está más en el imaginario colectivo, sino comenzar a entenderlo como un conjunto de dinámicas. Por eso es que al principio, cuando estábamos haciendo esta pequeña meditación, no los traje a pensar más en la musculatura y en los huesos, que son uno de los lugares más conocidos, y empezamos a observar nuestro cuerpo como estas dinámicas, como estos ritmos, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el ritmo de esa pulsación que es como que es de las células, así que lo consigo percibir, que es un ritmo energético, el ritmo de la vibración, el ritmo del sudor, todos esos conjuntos de ritmos que me convierten en un conjunto de dinámicas. Entonces, al ser un conjunto de dinámicas, soy mucho más maleable. No soy un cuerpo inerte. Y luego yo le traigo también la posibilidad de ser un cuerpo inerte, o sea, de cuerpo inerte no, un cuerpo más denso, más concreto. Pero normalmente nuestra idea de cuerpo nos lleva al cuerpo concreto. Entonces, ahora para desarrollar un estado de danza necesitamos también percibir que no somos solo un cuerpo concreto, sino todo este conjunto de dinámicas. ¿Y por qué? Porque a veces van a ser danzas en que el cuerpo concreto no se está moviendo. Y eso es otro de los grandes, o sea, para la danza, digamos, que conocemos, no sé, cómo ponerla, cómo llamarla. La danza del entretenimiento, ponele, la conocemos justamente como una danza en el cual el cuerpo concreto tiene que estar moviéndose. O sea, yo no puedo decir que es una danza y la persona está ahí y nadie la ve moviéndose. En este estado de danza, la persona puede estar totalmente quieta en un lugar y internamente estar sucediendo movimientos inmensos de energía. Y eso también lo vamos a considerar danza, eso también va a ser parte del estado de danza. Y eso es bien interesante entenderlo desde el principio porque no va a tener que ver con hacer grandes despliegues acrobáticos, esto tampoco. Eso sí,
si es un requerimiento de mi danza, del estado de danza que estoy atravesando, pero también voy a atravesar estados de danza que se vean para el espectador como estáticos, como no danza. Entonces, este estado de danza en el cual no nos preocupamos por esto, porque la danza tenga un acabamiento estético. Está diciendo que está inestable, cualquier cosa, estoy atenta. Un acabamiento estético. Eso me van a decir, sí, y eso entonces va a decir que en ciertas coreografías que son completamente minuciosas, sobre todo de la danza oriental, entonces ahí no hay estado de danza. Sí hay estado de danza porque se genera ese estado dentro de una perfección en la ejecución del movimiento. Pero el estado es una activación. Puedo activar ese estado en una ejecución de movimiento que podría verse como mecánica. O sea, no quiere decir que si es una ejecución minuciosa de movimiento no va a haber estado de danza. Entonces, también puede haber dentro de un estado de danza ejecución minuciosa de movimientos codificados. Y eso es una cosa que se va a desarrollar que tiene que ver con esa gestualidad y los símbolos y cómo conseguimos impregnar a un movimiento de una cualidad simbólica y activar a través de un gesto a todo un arquetipo que va a generar una transformación energética en el campo en el que esté trabajando. Más adelante. Espero que haya sido igual relativamente entendible eso que dije. Entonces, estado de danza. Luego del estado de danza, el mover el movimiento. Eso es, en ese sentido, es esto que estamos trayendo de puedo hacer una ejecución de movimiento impecable en estado de danza, porque tiene que ver con entender quién es la fuerza y qué es la fuerza que está ejecutando el movimiento. ¿Qué fuerza de mí misma, qué fuerza de la vida, qué fuerza erótica me está atravesando y está ejecutando ese movimiento? Las fuerzas que danzan, la danza, el estado de danza como esa fuerza que me hace mover el movimiento. Entonces eso me va a pedir que yo active más de una capa de mi ser. No, tengo que estar presente desde mi alma, desde mi espíritu, desde mi materia, desde mi energía, desde mi emoción. Entonces voy a tener que alinearme y conectar mis cuerpos para accesar al estado de danza y permitir que la fuerza que yo esté eligiendo o que me esté eligiendo esté moviendo el movimiento. Dentro de esas fuerzas vamos a entender que hay millones, porque por un lado hay entidades, claramente entidades o egunguns, espíritus desencarnados, y por otro lado es la tierra que me está danzando, es el agua que me danza. Tiene que ver con la posibilidad también de impregnarme, de dialogar con lo que me rodea a través de este estado. Este estado me lo va a permitir. Me va a permitir salir de mi idea de separación, y fusionarme, de entenderme como separada y poder entenderme como parte en este estado de danza, en esta capacidad de ser atravesada. Bien, antes de pasar a ritual, entiendo que puede ser complejo porque
de alguna forma tenemos una idea de danza que fue muy desarrollada durante mucho tiempo y permitirnos a entender a la danza como un estado de transformación de conciencia es un poco nuevo, entonces genera a veces un poco de atrito, de fricción interna. Pero como activamos el cuerpo, quería preguntarles si eso, cuando lo mueven y hace sentido de forma tal vez no lógica, pero sí sensorial. O si además, si tienen alguna duda de algo de que realmente no lo entendí. Entonces, los escucho. Las escucho. Referente mm, a ir buscando, ¿no? Como conectar con esos otros tejidos. Es algo que no, o sea, como que normalmente no, no es un estado que debemos mover nuestro cuerpo. Entonces a mí me parece súper interesante esa posibilidad de conectar otros sonidos internos o con otros líquidos o con otros tejidos diferentes. Eh, en mi caso, más difícil al principio, el realmente escucharnos y estar, pero es muy interesante cuando consigues sentir realmente esas otras partes, ¿no? Eh, muy Me cambié de lugar, a bueno, ver la si... La manzana que habla. Las manzanas hablan un montón, ¿no te pasó? Bueno, cambié de lugar. Se- Después de una hepática, uno encuentra tantos lenguajes en la manzana. De una. Bueno, vamos a ver si aquí funciona mejor. NASA, me perdí de lo que me dijiste. no, hablaba un poco como De de los desarrollar tejidos. esa conciencia, sí, de desarrollar la conciencia para poder realmente conectar con esos tejidos diferentes. O sea, eso me parece muy interesante y es como muy rico ese conocimiento, porque como tú decías, o sea, nos acostumbraron mucho a conectar con el cuerpo, con la materia, con el músculo y con el hueso, y bueno, como bailarina, ¿no? Un poco desde esa percepción, pero entrar como en conectar con otros tejidos y con las pulsaciones, con nuestros propios líquidos internos y con todas esas partes no tan perceptibles, o sea, como, sí, no tan perceptibles o no tan acostumbrados a entrar, se hace muy interesante cuando realmente intentas, porque no, en este momento, como, al no ser como un proceso tan constante en el que me conecto, al intentar hacerlo, no sé si está perfectamente, pero al intentar hacerlo es como desconectarme, o sea, como desenchufarme de lo que normalmente me enchufo
para enchufarme a otras cosas. Y es como, wow. O sea, se hace muy interesante el sentir el cuerpo desde otros lugares. Así que eso me gusta mucho. Y lo hermoso es que esos lugares igual son nuestros. Y, ¿no? Qué loco cuando uno tiene un territorio y solo le han permitido descubrir esa parte del territorio. Y la otra es parte de mi territorio, pero lo desconozco. Hay un motivo así biológico que tiene que ver con redes neuronales y que ese tipo de tejidos son los que normalmente, los que están comandados, digamos, por el sistema nervioso autónomo. Entonces no precisa de mi activación consciente para que esos tejidos funcionen. Por eso no quiere decir que no sean accesibles a la conciencia, o sea, que estén activados y desactivados de forma automática, no quiere decir que no haya que no tenga yo capacidad de percibir su movimiento. Simplemente tengo que justamente poner mi atención en ese canal. Poner mi atención en ese canal. Y ahí lo que voy a estar haciendo entonces también es enriquecer esa red neuronal y voy a tener mucha más clareza, o sea, esto como un efecto colateral, digamos, un efecto que es un resultado, voy a tener mucha más clareza de las cosas que me están sucediendo internamente, o sea, reconocer más mi hígado y qué le pasa a mi hígado cuando mi hígado está cargado, está grasoso, voy a empezar a desarrollar una conciencia mucho mayor de esos tejidos y sin necesitar tanto ¿cómo es? Radio X, radio X, tomografías, tal. ¿No? Esa parte, esa disociación con estos tejidos es muy fuerte en nosotros, realmente nunca se nos llega espacio para percibirlos y es accesible, o sea, es posible y es hermoso cuando uno justamente lo descubre. Y aquí también trayendo esta capacidad también de experimentar la vida, ¿no? De experimentar la vida. Toda esta capacidad de percibir todas estas dinámicas que están sucediendo internamente y permitirme danzarlas, que es erotizarlas, que es cargarlas de contenido erótico, de eros, de vida, de fecundación, de magia, de poesía, es como néctar vital. Si fuese un videojuego, se me va cargando el cosito de verde. Es erotizar mis tejidos. Yo les doy comida, los nutro a través de mi conciencia y no solo de mi conciencia, porque una cosa estoy consciente de los tejidos de mi hígado. Y otra cosa es cuando los poetizo, o sea, hago que los tejidos de mi hígado de alguna forma dancen y se transformen en poesía. Es como una cosa es comida y otra cosa es comida bien temperada y deliciosa. Los dos son nutrición, pero hay uno que es una nutrición que es néctar vital, es vida en polvo, no sé en qué, es vida. Entonces, es exactamente esa posibilidad que es deliciosa. Bien, ¿alguna otra duda o cosa en relación a lo que es danza? Belu, me parece, tal vez. ¿O no, estoy flasheando? Sí, se me pega, se me cola con el canto, o sea, con el canto orgánico y demás, que también tiene como una fuente en la escucha y en el silencio y en la quietud también, como una escucha interna de eso, de qué está pasando internamente con los órganos, con la piel, con las distintas como capas del cuerpo que nos conforman, nivel hueso, nivel fluidos, etcétera.
todo tiene su movimiento, todo tiene su frecuencia, su vibración, su onda, y como conectar con eso y poder traducirlo para mí en sonido y en movimiento a la vez también, con sus ritmos y sus ondulaciones, es tal. Y amiga Hermoso. también tiene esto que es el arte de todo humano y no el arte del artista. Eso lo escuché ayer y que era en relación a, les voy a pasar después ese zarpado, una mujer hablando sobre el erotismo, sobre lo que significa lo erótico, lo poéticamente erótico, y ella trayendo como este arte no es un arte del artista, o sea, no hay que hacerlo bonito, no tiene que estar encima de ningún palco, no tiene que estar y eso además nosotros nos toca como artistas porque nosotros sí ocupamos ese lugar. Pero también esto tiene que ver con la democratización y que todo bien, sí, nosotros podemos estar trabajando y estar ocupando ese lugar de bailarina, de personas que están en un escenario, pero el arte precisa brotar en todos y cada uno de los seres humanos porque es alimento a la vida, no es solamente una profesión. Y es lo que sucedió, es como que el resto de los seres humanos fue cortado. Quien no canta bonito no canta. Y eso lo hace estar perdiendo una nutrición vital. Eso es una crueldad que nos han hecho, porque el arte es inherente al humano, la danza es inherente a lo humano. No es solamente para quien ejecuta con motricidad impecable o con gracia. Es una herramienta necesaria de expresión y de erotización de la vida. Y sin erotización de la vida se vuelve mulla, se vuelve... es mulla, ¿cómo es la palabra en español para mulla? Marchita. Y por eso las personas con las que les fue negada la capacidad de vivir artísticamente, de vivir poéticamente, se vuelven marchitas, porque falta comida. Y la danza desde esta perspectiva es comida para la vida, no es ninguna otra cosa. O sea, todas esas palabras bonitas que les dije al principio podría haberlo puesto como comida para la vida y punto. Es simplemente eso. Y entonces, esta mentoría también es para permitirnos accesar a esa medicina, a aprender a hacernos platos. Ahora entre nosotros lo que vamos a estar es aprender a condimentar, aprender a hacer platos, aprender a comer, cuáles son las nutriciones que mejor le vienen a cada una. Eso es lo que vamos. Y además de poder impregnarlo y aprender a comer más darle más comida erótica a nuestra vida, empezar a multiplicarlo, porque como estamos diciendo, ¿por qué si esto precisa ser de todos los humanos? Porque esto es salud. Esto no es estética artística, es salud, es otro rolé. Bien, pasemos entonces a los aspectos rituales y por qué que está siendo llamado lo ritual ahora. Entonces, aquí en ritual coloqué vehículo de culto, reglas de conducta para vincular con lo sagrado, acción direccionada a lo sagrado, magia, acciones en relación al carácter activo con fines utilitarios. Escapa a la vida corriente a la vez que delimita temporal y espacialmente su oración y contexto. El ritual permite la delimitación de un ámbito sagrado y la posibilidad de accesar a él. Después eso yo se los paso. Y ahí está el cuadernillo que también lo va a tener. Pero es como para mover la información. Entonces, lo sagrado nos va a traer, como apareció ahí, ese contacto y esa vinculación con lo sagrado. El ritual, digo. El ritual nos va a traer a esa conexión, a ese diálogo con lo sagrado. Está
Es repetitivo en el sentido que este tipo de danza del que yo estoy hablando desde el principio ya es arte sagrado. Pero hay que colocar esa palabra porque si yo pongo solamente la palabra danza, mi imaginario se va a ir a esta danza estética, a esta danza producto. Entonces, cuando coloco la palabra sagrado, el ritual, ahí ya me va a decir, ah, no, esto tiene que ver con un vínculo con lo sagrado. Va a haber allí un diálogo con lo sagrado. Entonces, se va a transformar ese movimiento, eso que podría quedarse en la capa de lo físico y lo motriz, se va a ampliar y va a empezar a ocupar también una capa que es energética y que es espiritual, que es álmica también. Va a empezar a ampliarse, va a salir de sus confines de motricidad, de ejecución de movimiento y va a ser y va a poder tomar y nutrirse de otros espacios que van a ser lo que consideramos sagrado. Y la consideración de lo que es sagrado o no para una persona es diferente de la otra, pero la sensación de la sacralidad es accesible en todos nosotros. Yo no puedo decirles qué es sagrado para cada uno de ustedes, pero yo sé que si ustedes se conectan con lo sagrado, van a percibir una sensación. Me coloca en un lugar el hecho de decirme a mí misma y elegir conectar con lo sagrado, ritualizar. Me lleva a una posición que es muy interna, que es muy interior, que es muy íntima, pero se activa cuando yo me abro a un diálogo con lo sagrado. Y entonces el ritual lo que va a hacer es va a delimitar ese tiempo-espacio. Va a decir, bueno, ahora yo voy a entrar en una danza ritual y sé que va a ser una delimitación de tiempo y espacio. Voy a saber cuándo empieza, cuándo termina y voy a darle una intención. El ritual precisa tener una intención, sea cual sea ella. Puede ser una gratitud, puede ser o un pedido, pero precisa estar cargado de intención. Entonces va a estar delimitado y va a estar cargado de intención. Digo, entonces, esta frase la voy a colocar en el lugar de un ritual, le voy a dar un tiempo y espacio sagrado y esta frase me va a conectar con esto que yo considero sagrado, que puede ser el inframundo también, digamos, lo sagrado no va a ser solo lo luminoso. Es esto, yo no puedo decirles qué es lo sagrado. Es simplemente, pero los puedo guiar a que lo perciban internamente. Y esa es la idea, o sea, cuando yo activo y cuando yo llamo esta palabra para dentro del juego, el usar las palabras es activar fuerzas. Yo estoy llamando a la danza, yo estoy llamando al ritual. O sea, aquí va a haber una delimitación de tiempo y espacio sagrado. Uy, la lluvia se puso fuerte. ¿Se escucha mucha lluvia? ¿No? Ah, creo que el Zoom medio que apaga un poco el ruido externo. No, está un traca. Ni yo me escucho. Bueno, algo más que les iba a decir en lo sagrado. ¿Alguien tiene una pregunta en relación a eso? No. Esperen, entonces me voy a aceptar de nuevo con lo que digo. Vehículo de culto, reglas de conducta para vincular con lo sagrado. Eso.
Acción direccionada a lo sagrado. Magia, acciones, carácter activo, eso también, importante. Carácter activo con fines utilitarios, o sea, tiene que tener una intención. Escapa a la vida corriente. Eso es importante, pero eso. Escapa a la vida corriente. Vuelvo a lo que estábamos trabajando también en el estado de danza, y es que voy a, ese tiempo-espacio que yo delimito como ritual, va a escapar de la vida corriente, no va a estar inscripto en la misma, en la linealidad del cotidiano. ¿Se entiende eso? Escapa de la linealidad del cotidiano. Eso le da un marco. Eso hace que las impresiones que se impregnen en mi conciencia, en mis tejidos, van a ser diferentes, porque voy a estar activando otras capas de mi psique para poder absorberlo. La percepción, buenísimo esto. La percepción es un proceso. Es un proceso de edición, como quien edita un video. Él elige a dónde va a colocar énfasis y qué partes va a silenciar. La percepción es este proceso. Entonces, justamente, cuando yo activo en una percepción que es ritualizada, o sea, yo ya activo una percepción que va a seleccionar del todo la parte que dialoga con lo sagrado. Voy a estar pidiéndole a mi percepción que perciba eso, porque no estoy más... yo sí estoy cocinando una torta, no necesito de repente conectar con lo sagrado, no preciso ver nada del otro mundo porque necesito acordarme que tiene que ir 3 huevos y no sé qué. Entonces, en ese momento yo necesito una percepción que se base en los huevos y la torta. En este momento yo voy a activar una percepción que seleccione de todos los estímulos que están sucediendo, los estímulos que están relacionados con el vínculo con lo sagrado. Y ahí es donde se pone bueno porque empiezo a recibir información. Yo selecciono esa anchura de banda para conectarme con esto, con lo sagrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy abriendo el Wi-Fi. Va a empezar a haber troca de información a nivel sutil y que no tiene que ver con recibir un extraterrestre, con hablar con un extraterrestre. A veces tiene que ver con registrar mis memorias. Pero voy a abrir canales de comunicación. Las memorias pueden ser sagradas, ¿no? Entonces, dentro de lo sagrado es mucho también lo que sucede, ¿no? Es un gran lequi, es un gran abanico. Bien, ahora sí, voy a pasar a medicina. ¿Algo más en relación a esto? ¿Algo que haya? ¿No? Vale. Bueno. Entonces, aquí en medicina, aspecto terapéutico. Conjunto de medios cuya finalidad es la cura o recuperación de la salud o el alivio de síntomas, o sea, la recuperación de un estado de bienestar. Esto presupone una transmutación de estados que asociamos al concepto de alquimia. Dentro de nuestra labor, la interacción de aspectos necesarios, perdidos o amputados, la eliminación de material tóxico y la optimización de recursos y procesos internos. ¿Es una de nuestras interacciones? Ok, bien. Eso yo no se lo puse a ustedes, ahora me di cuenta de que solo lo leí yo. Bueno, lo voy a poner así que grabado. Aspecto terapéutico, conjuntos de medios cuya finalidad es la cura, recuperación de la salud o el alivio de síntomas. Entonces, ahí, dentro de lo que hablábamos al principio cuando estábamos pensando en la danza, en esta danza que erotiza la vida, en este alimento a la vida, ya empieza a aparecer
esto que tiene que ver con una transmutación y con una nutrición del estado de salud. Ya empieza a mostrarse como terapéutico, porque si le estoy dando comida a mi vida, estoy aumentando mi salud. Entonces, por un lado ya está apareciendo ahí. Pero aquí nosotros podemos ir un poco más allá. Y eso quiere decir que podemos seleccionar qué aspectos de la vida queremos nutrir. Podemos hacer un trabajo más direccionado a través de la danza ritualizada para alquimizar cuestiones más específicas. Ahí es donde aparece la fenomenología, la bioenergética y la biodecodificación, porque comenzamos a entender que podemos, a través de ciertas activaciones en relación a ciertos tejidos y liberar ciertas memorias para realmente generar estados de salud, de sanación, de síntomas físicos y de síntomas comportamentales y de síntomas emocionales. Entonces, esta posibilidad de traerlo la medicina es penetrar un poco más en esa capacidad que tiene la danza, que ya dijimos que era un estado en el cual voy a poder accesar a diferentes estados de conciencia, a amplificar mis estados de conciencia. Dentro de esa amplificación puedo atravesar tanto como estados de éxtasis, cuanto de alquimización. Entonces, dentro de todas esas posibilidades, nosotros vamos a estar insistiendo en esta capacidad de la danza que es la de sanarnos de heridas emocionales, la de sanarnos memorias y transformar contenido que puede ser contenido físico, energético, espiritual, álmico, transformarlo a través del movimiento ritualizado en otra cosa. Alquimizar esa materia, alquimizar esa sustancia. Algo que puede ser una herida y que estoy cargando mucho tiempo y que me está consumiendo vida, puedo alquimizarlo en movimiento para convertirlo en una entidad de nutrición. Y eso es muy fuerte, porque yo puedo estar con un parásito energético por una situación que me aconteció mucho tiempo y estuvo ahí durante mucho tiempo chupándome vida. Y en el momento en el que yo puedo animarme y trabajarlo y moverlo, y empiezo a activar también mi sangre se empieza a licuar, empieza a moverse más rápido, hay una activación del sistema nervioso, hay una activación del calor, dentro de las temperaturas corporales, entonces el cuerpo físico percibe que están sucediendo cosas. Al mismo tiempo se están moviendo contenidos emocionales, se activa otra parte de mi psique, empiezo también a vincularme con las partes más subconscientes, más inconscientes. Entonces es como un cóctel que hace que se comprima esa información y en esa compresión la transforme. Le doy un escape, le doy posibilidad de transformarse, de atravesarme y de convertirse en arte, de convertirse en danza, de convertirse en esto, en comida para la vida. Algo que era un parásito para la vida, algo que estaba chupando vida, se va a convertir en una fuente de vida. Pensándolo de forma así como bien simple, bien simple. Algo que estaba chupando vida se va a convertir en fuente de vida, en nutrición. Y con esta cosa tan simple, yo puedo trabajar desde mi cotidiano también en pequeños espacios de danza ritual y medicina, digamos. Esto no se trata tampoco de parafernalia, de que no, que tiene que haber una vela y tengo que estar vestida de blanco y tiene que ser, o sea, es hermoso cuando
consigo colocar todos esos elementos estéticos y generar un espacio de belleza, porque también eso va a ser poderoso. Pero eso no quiere decir que sin esa parafernalia, sin esa escenografía, yo no pueda accesar a estos estados, yo no pueda estar haciendo esto en micromomentos, en cuanto me baño, por ejemplo, y me doy una ducha. O en 10 minutos que necesité. A mí me pasa con las músicas, de repente una música viene y empieza y en la sexta vez ya digo, bueno, esté donde esté, estoy en un ómnibus, sé que voy a atravesar un proceso y ahí le doy escape y es así, emerge un contenido, emerge una memoria y ahí se empieza a mover, la muevo y se mueve y se empieza a transmutar y se vuelve fuerza. Yo salgo de la experiencia mucho más fuerte y es muy clara la sensación misma. Entonces, eso, en relación a la parte terapéutica medicina. Bien, ¿alguna duda en relación a eso? No. Entonces falta No, solo... no es duda, sino que es una cosita. Que también que decías de que ese parásito está ahí como acumulado, estancado, como quitando la posibilidad de, bueno, de estar nutriendo el cuerpo, llevado como al lenguaje energético, es eso, es energía que quedó encapsulada por alguna experiencia, por alguna creencia, y quedó encapsulada en algún lugar del cuerpo, en algún centro energético, y escucharla, darle el lugar y permitirla, escucharla con su propia vibración, y en esa escucha, alquimizarla y transformarla, la pone de vuelta a disposición, esa energía. Por eso es que sentimos esa vitalidad de vuelta. Esa energía nuevamente está disponible en el cuerpo. Perfecto, exactamente. Y entonces me vino ahora a pensar, porque a mí me pasa que ya después de muchos años, eso me sucede espontáneamente, o sea, es como que la memoria empieza a golpearme y y normalmente lo hace desde una música, y la música me empieza a obsesionar y la empiezo a escuchar una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que ¡plug!, la memoria explota. Pero normalmente eso no sucede con personas relativamente normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar vías de tipo, si la memoria no viene, voy a la arqueología, o sea, voy a generar espacios en los cuales me voy a meter en el cuerpo a ver qué encuentro, a ver qué cápsula se me cruza por aquí. Entonces, hermoso es cuando sucede de forma espontánea y nosotros aquí lo que vamos a hacer es establecer tiempos, espacios y establecer prácticas para poder hacer eso y si no viene sola la voy a buscar, me voy con un pico y una pala y ya voy ahí con una carretilla y todo y me voy dispuesta. Entonces voy a tener diferentes formas de entrar a eso. Voy a poder entrar desde los tejidos y que aparezca, o sea, entro desde los tejidos y de repente siento que en la axila hay algo aquí que me molesta, y voy más y me meto al tejido, y va a aparecer una emoción, y voy más y me meto a la emoción, y aparece la historia, aparece la memoria, aparece lo que estaba ahí metido, ¿no? Esa es una de las formas, a través de los tejidos. Puedo empezar a movilizar una emoción, por ejemplo, y trabajo sobre esa emoción, esa emoción me va a llevar a un lugar del cuerpo y desde el lugar del cuerpo lo voy a poder empezar a mover y va a traer la memoria, va a traer el contenido. Entonces, hay diferentes vías de entrada y la idea justamente es exactamente eso, como aprender las vías de entrada para poder ir a hacer esa arqueología, para poder ir a hacer esas autosanaciones y para aprender esos caminos y también aprender a abrir esos caminos en otras personas. O sea, una cosa es si yo hago esto solamente en mi experiencia y también yo puedo captar más información para tener como
como formas de auxiliar a otros en otras y otras en su experiencia. Entonces, de repente, mis heridas tienen que ver con garganta. Entonces, yo trabajo mucho en garganta y tengo mucha conciencia de qué tipo de historias, qué tipo de memorias, qué emociones, pero de repente me aparece alguien con quien estoy trabajando y que tiene memorias de rodilla. Entonces la idea es eso, tener como tener amplitud de herramientas como para si me o si dentro de 5 años empiezo a trabajar con las rodillas, yo ya sé algo en relación a rodillas, ¿no? Entonces aquí vamos a estar como poniendo información que nos sirva para trabajar con otros cuerpos también. Y también con otros cuerpos que son nuestros propios cuerpos en el futuro. Está. Entonces, ahora, tenía otra cosa, espera ahí. Wow, wow, wow. Eso, un poquito de esto de medicina, algunas resonancias. Como que, de nuevo, el pasar, como el aprender diferentes formas para poder acceder, para mí es como, wow, porque sí, o sea, a veces se puede acceder, ¿no? A mí ya me ha pasado como de poder acceder desde una situación que me pasó específica y de ahí conectar, o sea, ok, esta situación me está llevando a sentir esto y después al sentir esto conecto con la memoria, que es, o sea, con la memoria de otra situación pasada que me hizo sentir lo mismo. Entonces, como llegar a esa alineación es como, wow, ya sé de dónde viene, o sea, me está viniendo y lo estoy sintiendo por algo que ya me pasó. Y después poderlo conectar con el cuerpo y usarlo para poderlo sacar es como una herramienta muy poderosa que es una comida para el cuerpo, como dijiste. O sea, es una delicia poderlo experimentar. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Como que, bien, lo conecté desde una situación específica que me pasó y me hizo sentir algo, pero a veces no tenemos esa información como tan clara. Entonces, poder como aprender otras vías, para mí es como muy... Sí, claro, o sea, es hermoso cuando sucede espontáneamente, pero también qué hacer cuando no sucede espontáneamente, tener recursos como para poder activarlo, como ya que tengo una automedicina interna, quiero aprender a tomarla, ¿no? Como porque también esto es parte de de salir de la tercerización de la salud, ¿no? Porque de todas maneras todo me está trayendo a sentirme y también de forma muy fuerte haciendo la línea, así como la línea al revés de la biodecodificación, que la biodecodificación me dice, bueno, hay un síntoma en este tejido, hay alguna memoria en relación a esto, ¿no? Entonces, lo que me sucede es que si yo tengo más conciencia y tengo más práctica en escucha del cuerpo, lo voy a sentir muy rápido. Entonces, me está pasando la situación y yo siento cómo se me contrajo el estómago y lo viví y lo siento muy claramente en el cuerpo, ya lo puedo elaborar, lo trabajo, lo hablo con la persona o lo hablo con el primo, le escribo una carta, lo empiezo a trabajar antes de sintomatizarlo. Entonces, el hecho de tener, o lo bailo perfectamente, lo vivo, una persona que me hizo enojar un montón, sentí el enojo, lo concienticé, lo elaboré, porque también es interesante cuando además de liberar el contenido de forma física, sacarlo del cuerpo, también elaborarlo y entender ese proceso psicológico y desde dónde se activó la herida y todo, hace que el entendimiento sea mucho más claro, ¿no? Es como que es un beneficio que yo gano cuando consigo elaborar y sacarlo del cuerpo. Entonces, yo estoy más consciente y más presente en mi cuerpo, tengo una práctica más clara de autoescucha, veo la situación, siento cómo la situación impacta mis tejidos, las bailo, la muevo, la saco, la elaboro mentalmente, si puedo me comunico y lo trabajo con la persona o con la situación,
y le puse, se convirtió en una cosa bellísima, algo que podría haber, entró en el cuerpo, se quedó ahí, lo sellé, no lo vi, no me di cuenta, seguí con la vida, me comí el enojo y bueno, seguí con la vida. No lo elaboré, no lo bailé, no lo sacó del cuerpo y ahí sí, si hay otras situaciones que lo sigan alimentando, es que voy a acabar sintomatizando. Entonces esto me da como una capacidad de respuesta más inmediata. Está, buenísimo. A ver qué... ¿Cómo es el otro? Ahí. Entonces, los objetivos. Desenvolver una inteligencia que estimula la vinculación consciente de los cuerpos físico, energético, emocional, mental, espiritual, a través de prácticos y fundamentos teóricos. Bueno, eso es lo que estábamos hablando, que es también cuando entramos a los estados de danza, vamos a estar vinculando esos cuerpos, o sea, vamos a estar activando el cuerpo físico y al mismo tiempo activando una emoción, el cuerpo emocional va a empezar a ser llamado también, vamos a comenzar a colocar nombre y gesto a la emoción, entonces ese cuerpo emocional va a empezar a vincularse también con el cuerpo físico, el cuerpo energético, voy a percibir las vibraciones que el estado de danza genera en mí y voy a aprender también a activar mi cuerpo vibracional, o sea, entender cómo hago para generar vibraciones, activarlas internamente, o sea, sintonizar mi frecuencia vibracional a través de las prácticas, a través de esta interacción de los cuerpos, el cuerpo mental, porque además voy a elaborar, le voy a dar narrativa. A veces lo voy a elaborar, el cuerpo mental lo voy a trabajar desde la elaboración más de forma psicológica de lo que me pasa, de lo que me pasó, de la situación, de la persona tal, y a veces de forma de narrativa poética que puede ser como mentalmente la visualización de toda una escena que puede no ser real, pero es real para mi subconsciente, para mi inconsciente, toda esa escena que yo estoy visualizando, que es una escena mental, que estoy acompañando con emoción, que estoy acompañando con movimiento, que estoy acompañando con presencia, se va a convertir en una realidad. ¿No? Eso también es algo que vamos a trabajar. El mundo mental, el mundo imaginario no es no real. Eso es una de las creencias que necesitamos sacarnos de encima bien rápido. O sea, esto de que lo que imagino, bueno, pero es imaginario, no es real. Lo que imagino es una realidad. Y además es una de las vías de acceso a otras realidades, la imaginación. Entonces vamos a trabajar con ese cuerpo mental que imagina, ese cuerpo mental que visualiza, ese cuerpo mental que tiene una narrativa poética, que conecta conceptos de forma poética, de forma mágica. Y también ese cuerpo mental que elabora de forma más consciente los contenidos, entonces le pone nombre, le pone historias, lo expresa, lo habla, lo escribe. Emocional, espiritual, bueno, espiritual con lo que hablamos en relación a lo sagrado, a través de prácticas y fundamentos teóricos. Okay. Facilitar el acceso a estados amplificados de conciencia del cuerpo en estado de danza como práctica personal. Bueno, eso es lo que recién estábamos hablando, lo de aprender estas vías para poder entrar a esos procesos alquímicos, ¿no? Desenvolver habilidades para el mejor aprovechamiento de los estados de conciencia amplificada a través del autoacecho y la lectura simbólica de contenidos. Bien, eso casi que no lo hablamos. Entonces, vamos a aprender las vías para entrar en esos estados. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos ahí? La idea es esto, aprender a tener herramientas para que cuando estamos en estados amplificados de conciencia a través de la danza, podamos captar información. Yo puedo ir a un trance y solamente ir a un trance. Yo puedo ir a un trance y traer información del trance.
Entonces, estos son justamente desenvolver habilidades para captar información y aprovechar mejor esos tiempos en los que estoy en conciencia amplificada. Poder hacer lectura simbólica, o sea, entender qué símbolos se me aparecen, qué gestos se me aparecen para poder codificarlos y entonces, por ejemplo, me aparece, trabajo con, para mí eso es súper claro, trabajo con la protección, por ejemplo, estoy trabajando con la desprotección. Ahí la desprogramo, activo la protección y cuando activo la protección se me viene un gesto. En el estado de danza, yo puedo dejarlo pasar o puedo hacer una lectura y colocar un símbolo en ese gesto y luego el gesto me va a quedar como gesto ya activado para cuando necesite una sensación de protección. ¿Se entiende? Más o menos. Te la veo en la casa de la NASA. Entonces, yo voy al estado de conciencia amplificado. Veo cosas o siento cosas o mi cuerpo me lleva a gestos. Si yo estoy en un autoacecho, en una sensación de estar siendo un buscador, una buscadora que está yendo atrás de información y que tiene habilidades para eso, soy una buena cazadora, ya lo llego, lo veo, lo registro, entiendo la potencia simbólica que está impregnando ese símbolo, ese gesto, y yo lo puedo sacar del estado de danza y usar en cualquier momento del día, porque el gesto está activado. Entonces, eso, voy a aprovechar mejor esos momentos de conciencia amplificado a través de esas lecturas, de esa capacidad de leer lo que me pasa. Facilitar medios para el diálogo con otras realidades, dimensiones y aspectos de sí a través de la danza como forma de oración, invocación, rezo y desdoblamiento del ser. Bien. Ahí ya nos vamos a un poquito aspectos más mediúnicos, digamos. Cómo entonces a través de estos accesos amplificados yo consigo hacer saltos en dimensiones y consigo dar apertura, digamos, para una mediunidad, recibir así, incorporación mismo, o si no, la experimentación de otra realidad, que puede ser todo desde este lugar de la imaginación que es realidad, que no la descartamos, es muy rica. Entonces, ese lugar mediúnico de la danza, esa capacidad, habilitar y abrir esa mediunidad a través del movimiento. Eso fue algo que yo experimenté cuando improvisaba mucho, que eran 3 horas por día, todos los días. En tanto tiempo de improvisación, percibí que eso se abrían como portalcitos o para incorporar entidades o para accesar a otros, a como otras realidades, otras linealidades, inclusive temporales. Así es bien loco, los lugares se puede ir muy lejos, no sé, mucho. Bueno, ahora sí, eso en relación a los objetivos. Queda poquito tiempo, pero bueno, no importa. ¿Alguien quiere? Cuéntenme, díganme, ahora sí es tiempo de mover información entre todos, así que hablen. Yo por ahí, escuchándote atentamente, eh, a ver, me lo pasé haciendo 500.000, ¿no? Y por ahí me quedé enganchado con este concepto de, el tema del parásito. Y entonces asociaba mi situación con el corazón, mi cirugía, y más allá de mi cirugía, como cuando empecé a hacer biodanza, yo sentí otro tipo de sanación, ¿no? Está bien, por un lado estaba la sanación que hicieron los cirujanos con todos los bypass, pero por el otro lado empecé a sentir otro tipo de sanación. Y en realidad me resonó mucho en esto de parásito, el tema de mis tics,
que lo tengo desde los 10 años. Y en realidad, desde que empecé a trabajar contigo este tema, por ahí tengo, a ver, nunca había pensado la posibilidad de no tenerlo, ¿no? Y ahora empezó a jugar en mí esta cuestión de, bueno, puedo incursionar en otros lugares donde posiblemente pueda deshacerme de este parásito que durante muchos años me imposibilitó o me quitó montones de posibilidades, limitándome mucho, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, asociaba todo esto y digo, bueno, bienvenido todo esto para poder uno acceder a otras cuestiones o manejarse desde otros lugares, ¿no? O sea, la escucha atenta de tu relato me llevó a hacer todas estas asociaciones. Y bueno, abierto a poder trabajarme o reconocerme desde estos lugares, ¿no? Inclusive a mi edad, veo tantos rostros tan jovencitos, pero bueno, por ahí lo que quería compartir. Hermoso, Gaby, eso. Y qué importante, qué lindo eso de abrirse que una posibilidad tipo, de alguna forma apareció una semilla de que, puede ser que yo ya no tenga más que tener este síntoma. Ahora me abro a que eso sea una posibilidad y eso es como que empieza a crear nuevas líneas de tiempo, o sea, a crear nuevas realidades en las cuales ese síntoma no está. Me encanta. Sí, Gracias. sí. Bueno, por lo visto tienen mucho que decantar. No, bueno, o sea, yo estoy flasheada total con, al menos hasta ahora, lo que se habló, cómo está tan emparejado a lo que vengo trabajando con la voz y con Soundtouch y con el sonido orgánico y con el sonido ese orgánico y con esto de que hablas de lo sagrado, como me quedaron todas las cosas, como que en todas encontré hilos que se unen totalmente y, y esto de lo sagrado que como que se nos quitó la posibilidad, al menos en lo sonoro, pero también en el movimiento, porque lo dijiste, si no es bello y si no es estético y si no tenés todas las habilidades, no sos capaz, no tenés la posibilidad de movimiento. Bueno, en el sonido pasa lo mismo. El habla y la voz bonita y el canto bello y el sonido orgánico se fue quitado y en realidad eso es lo sagrado. Ese sonido orgánico, ese movimiento orgánico que devienen de la escucha es lo sagrado. Y eso como todo, pero todo me quedó así como unido, zarpado. Amiga, y eso es parte de esta cosmovisión que es más de los pueblos originarios, que es el de entenderse como parte del todo, y en ese entenderme como parte del todo, ese todo se condensa a través mío, y ese todo es sagrado, ese todo es el gran espíritu, que se condensa a través de mi ser y se expresa a través como de una fibra de sí mismo. Entonces, eso es bien presente en los dos lugares, en la danza y en el canto, ¿no? Esa capacidad de conectar con este todo y estoy siendo esto no, yo no estoy viendo el río, yo estoy siendo el río. Yo no estoy tocando la tierra, yo estoy siendo la tierra. La posibilidad como de sentirme realmente fusionada e integrada con esto con esto que me rodea, con esto que me impregna y que es lo sagrado. Me encanta.
Bueno, yo la verdad es que emocionadísimo porque lo sincrónico de este momento de poder empezar a indagar estos conocimientos desde un momento en el cual se está encuerpando muchísimo un deseo de querer expresarse. Y que a mí en la danza es algo que siempre me costó muchísimo, que siempre fue un gran bloqueo, pero porque lo accedía desde este punto de danzar es para hacer un show, es para algo estético, y eso me bloqueó toda la vida. Últimamente está apareciendo esto, unas señas, sí, un poco más emocionales de que algo se quiere expresar. Y son en estos momentos, en es- sí, en estos momentos cuando hay alguien mostrando un camino a prestar atención a cosas que no le solemos prestar atención y reconocer ahí eso, una sensación que viene adentro que dice, che, mírame, y que pide movimiento. Y de repente sentir parte de mi cuerpo que nunca en la vida sentí. Con sentirla con voz, digo, wow, este momento sí, una expresión creativa que quiere, quiere hacer música y no se animaba por esto mismo que decíamos, Belú, de que no, no, vos no tenés buena, entonces no es lo tuyo, reprimido. Es como, pan, ahí, muy. Entonces, que se dé esta oportunidad a través de conocimientos y de prácticas y de momentos de que gente ya lo ha practicado, acceder a estos canales para la autoescucha, nada, gracias, importantísimo. Ay, gente, qué flash. La Muri no esté con el micrófono activo. ¿Nasa, estabas hablando? Sí, no, es mucho flash, o sea, mucha información y sí hay que como decantarla, pero a mí, por ejemplo, es como que me emociona mucho estar accesando como a toda esta información en la que vamos a empezar a accesar, porque si bien igual en mi proceso, como que desde que yo estoy en la isla, por ejemplo, que estoy allá en Brasil, sutilmente empecé a entrar en eso sin inconscientemente, ¿no? Y como poder llegar a esos estados en los que hablamos en algún momento que la Muri mencionaba, de poderte dejar llevar el cuerpo o por entidades o por eh, otros estados de conciencia alterados, es muy, o sea, es, es muchos frutos lo que se saca de ahí, como a nivel de varias cosas, ¿no? Entonces, además de eso, poder tener base de información que nos ayude a poder accesar también, es muy interesante, es como muy rico poder tener eso. Así que estoy como muy emocionada y muy agradecida de empezar este proceso. Eh, y de poder, en mi caso, por ejemplo, yo venía con una, como el yo, sí, estudié danza y como que me formé en eso, venía con esa presión, ¿no? O sea, nos forman con mucha presión al ser bailarines, porque si bien otras personas no se les permite porque no tienen la capacidad, al que sí se les permitió y al que sí tuvo esa capacidad, mi amor, o sea, tienes que ser perfecto, tienes que llegar tu pierna hasta acá y así, y entonces no estás, no eres bien, no estás perfecto, no eres aceptada. Y tener que como romper y formar, también se tiene mucha presión de alentar al cuerpo. Yo estaba muy acostumbrada a acceder a mi cuerpo de movimiento desde un lugar y desde el lugar que me dieron. Entonces, es muy poder eso eh, y usar y encajarme, ¿no? Sacar
salirme desde esa posición de bailarina perfecta que tiene que hacer esto, para poder llegar desde otro camino y más terapéutico. Entonces, o sea, para mí es como, venía como dando como oficialmente, ir como, es como, wow, fuegos artificiales. Perfecto, gracias, gracias. Ahora, mientras los escuchaba a los dos, a Dani y a Nasa, como que se me veía tan claro esto de que esta danza que es para un público, para un supuesto espectador, que a veces ni siquiera es un público escénico, sino es los otros que están ahí cuando estoy bailando en un bar, en cualquier lado, así. Entonces, ahí tampoco es que si yo no tengo cierta cualidad de movimiento, si no tengo, no sé, lo que se espera como una expectativa de lo que sea, que esté bien bailar, no sé muy bien cuáles son los parámetros, pero es como, hay un espectador, o es el espectador el público, o es los que están ahí alrededor y que me están cobrando un movimiento, tipo, si yo estoy bailando enfrente tuyo, me están cobrando que me mueva de alguna forma o de otra. Sí, es bien interesante. Y lo loco es que es un proceso que sucede interno de autocobranza por una rigidez, porque el otro a veces ni siquiera que tiene, no le importa cómo te estás moviendo vos. Pero también hay una cosa de que si me está viendo bailar, tengo que bailar de cierta forma, ¿no? En relación al espectador. Y esta nueva visión va a soltarlo al espectador, le va a dar la mano y le va a decir, puede ir, mi hermano, está todo bien, ya no necesito más de usted, porque sí, el espectador, o sea, voy a ser yo misma la observadora de mi danza, y la vincularidad que suceda en la danza va a ser con contenidos, con informaciones, con vibración, con dimensiones. Con ellos me voy a estar vinculando en mi danza, no necesariamente con mi espectador, ¿no? La danza es comunicación, entonces siempre va a haber un intercambio. La danza es una expresión, entonces está habiendo una interacción. Ahora, ¿con quién es esa interacción? Va a dejar de ser con este otro público, va a dejar de ser con la persona que está aquí al lado y va a empezar a ser con mundos internos. Y a través de esos mundos internos también entidades y energías que trascienden mis límites, pero que acceso a ellas a través de este canal, esta línea telefónica. Bueno, quería dar en este primer encuentro así, justamente esto, conversar un poquito sobre las bases sobre las que vamos a trabajar, presentar un poco la propuesta y desde dónde está anclada, para luego empezar más con contenido. Entonces, con todo lo que yo les dije, vean si les aparecen preguntas, cuestionamientos, eso para todo es el chat, o inclusive si siguen habiendo insights, informaciones que se muevan. Y empiecen ahora también a percibir desde esta información cuál es su propia intención, cuál es su propio objetivo en este camino, en esta jornada, porque eso me va a ayudar a mí y a ustedes a poder pedir, ¿no? Esto también hace parte de esta nueva descubierta que tenemos de que podemos pedir, podemos desear y podemos pedir. Entonces eso también lo estoy trayendo para este espacio. Reconozcan sus intenciones para reconocer sus deseos y poder hacer pedidos. Bueno, los amo, las amo, familia de mi corazón. Gracias, 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 gracias. Gracias. Amiga, Gracias, por favor. Gracias por la Muri, información. gracias por abrir canal. Gracias. Gracias. Bueno, vamos, ahí nos encontramos por el grupo. Ya no escucho nada, esta lluvia está... Voy a bailar la lluvia. Chao, mis amores. Adiós. Chao. Chao, Nancy, Reina.